Dios bendiga con ustedes en esta mañana. Les damos la más cordial bienvenida a esta escuela dominical. Vamos a ponernos de pie. Vamos a entonar este cantito. Quiero darte gracias por lo grande de tu amor, y vamos a estar dando lugar a la palabra. Señor, solo conocerte más. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos, en esta mañana. Les doy una cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a esta escuela dominical. Bienvenidos todos. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te agradecemos, Dios, una vez más por este gran privilegio que tú nos has dado, Señor, de poder estar aquí en tu casa para poder escuchar el consejo sabio de tu palabra, Señor, lo que tú tienes para nosotros, Padre. Tu palabra siempre será de beneficio para nuestras almas. Por eso, mi Dios, ahora te pedimos yo te pido, Señor, que ahora seas tú, Señor, quien tomes este lugar para que hables a tu pueblo, Señor. Queremos escuchar únicamente tu palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Padre, yo me pongo en tus manos, Señor Jesús, pidiendo ser un instrumento útil para tu servicio, y bendice, Señor Jesús, Padre, a tu pueblo con tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En esta mañana vamos a tomar la escritura en la Epístola Universal de Santiago, el capítulo 1, el verso 12. Una vez más, bienvenidos. Santiago 1:12. Dice el Señor en su palabra: bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere probado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Tomen su asiento. Continuamos con esta serie que hemos titulado Bienaventuranzas. Esta es la exposición número 48. Y en esta mañana vamos a estar estudiando esta bienaventuranza a la cual se refiere Santiago, y él se refiere al varón que soporta la tentación. Mire, este es un tema muy importante desde luego, y quizá lo vaya a tratar en unas 3 sesiones quizá, para poder estudiarlo de una manera muy detallada, porque es algo muy importante como cualquier otra bienaventuranza, ¿verdad? Mire, primeramente queremos saber qué es lo que quiere decir la palabra tentación. La palabra tentación quiere decir prueba. Por eso en algunas, particularmente en la versión 60,
tradujeron la palabra tentación como la palabra prueba, porque ambas son correctas, desde luego. Porque mire, la palabra tentación tiene dos significados. Uno de ellos es todo intento de inducir al mal. Ese es el primero. Tentación significa todo intento de inducir al mal. Pero también por el otro lado, la palabra tentación es una prueba que redunda en un beneficio espiritual. Mire, por ejemplo, digamos en Génesis, cuando nos habla del sacrificio cuando Abraham le pidió, o Dios le pidió, mejor dicho, a Abraham, a su hijo Isaac, para el sacrificio, la versión antigua dice que tentó Dios a Abraham. La versión 60 dice, probó Dios a Abraham. Entonces, no es que Dios estuviera induciendo a Abraham al mal, pero más bien lo estaba probando en algo que iba a redundar en un beneficio espiritual. Por eso, esa es la segunda definición. Tentación también es una prueba que redunda en beneficio espiritual. Ahora mire, las tentaciones son parte de la formación del cristiano, pero sí queremos resaltar, mejor dicho, que hay una vasta diferencia entre lo que es tentación y lo que es pecado. Desde luego que todo pecado comienza primero con una tentación, y es de lo que vamos a estar hablando en esta mañana, parte de ello. Ahora, la tentación primeramente llega a la mente de la persona y puede llegar a través de los 5 sentidos naturales, como son gusto, tacto, olfato, vista u oído, porque esas son los 5 canales en nuestro cuerpo que al final desembocan también en los 5 canales de nuestro espíritu, que son razonamiento, afectos. Mire, yo aquí los tengo para no citárselos mal, permítame tomarlos de lo que el profeta nos dice, que son, déjeme ver, permítame un momentito, aquí los tengo en mi Biblia, los tengo anotados. Estos 5 canales del espíritu, que son imaginación, conciencia, memoria, afecto y razonamientos. Ahora, la tentación primeramente llega a la mente de la persona. Y quizá usted se pudiera preguntar, bueno, ¿por qué a la mente? Porque es en la mente donde está el campo de batalla. Esto fue lo que el profeta nos dijo. Quiero comenzar leyendo del sermón La más grande batalla jamás peleada, predicado el 11 de marzo de 1962, párrafo 68. Dice, cuando esta gran batalla comenzó en la tierra, tenía que haber un lugar mutuo de enfrentamiento. Había que escogerse un lugar para que comenzara la batalla y en donde se librara la batalla. Y ese campo de batalla comenzó en la mente humana. Ahí es donde comienza la batalla. La mente humana fue escogida como el lugar para la batalla en donde debía comenzar. Y es así porque las decisiones se toman en la mente, en la cabeza. Ahora, ellas no fueron iniciadas por alguna organización, no comenzaron por alguna cuestión mecánica. El campo nunca comenzó allí. Por lo tanto, esa organización jamás podrá realizar la obra de Dios, pues el campo de batalla donde uno tiene que enfrentar a su enemigo está en la mente. Ustedes tienen que tomar su decisión. Viene a ustedes. Ahora, la mente es la facultad donde el Señor, o la facultad, sí, donde el Señor nos dio para poder pensar, para poder razonar, para poder decidir. Ahora, desde luego, que si es una tentación y es, como decíamos, la primera definición, es todo intento de inducir al mal, entonces quiere decir que un pensamiento que viene a nuestra mente para inducirnos al mal, desde luego que no procede de Dios. Y quizá a veces la persona se aflige
por los malos pensamientos que pudieran venir o que vienen a la mente. Pero quiero decirle algo, ninguna persona puede evitar que los malos pensamientos lleguen a su mente, pero sí puede evitar que se arraiguen allí. Mire, el profeta nos pone un ejemplo muy sencillo a través de un dicho que quizá le escuchó. Y dice en el sermón Ley, predicado el 15 de enero de 1955, párrafo 18, dice que su testimonio siempre y sus pensamientos, todo, nunca permitan que un pensamiento negativo venga a su mente si pueden evitarlo. Cuando comience eso, no lo recreen. Yo creo que entendemos a lo que el profeta está diciendo, a lo que él se está refiriendo. Dice, bueno, ustedes dicen, no puedo evitar que los pensamientos vengan. Bueno, eso será como el granjero que dijo que no podía evitar que las aves volaran sobre su cabeza, pero seguro que sí podía evitar que se posaran. Así que eso es algo bueno. ¿Ven? No pueden evitar los pensamientos cuando surgen, pero no los recreen, solo despídanlos. En el sermón Bartimeo el Ciego, predicado el 15 de noviembre de 1955, párrafo 102, y luego 104 y 105, y 105 dice, no dejen que ese pensamiento negativo pase nunca, o no dejen que se ancle. Ustedes no pueden evitar que pase por su mente, así es, pero no dejen que se detenga. Como dijo el viejo granjero, no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi casa, pero él tenía una escopeta de doble cañón. Dijo, seguro que puedo evitar que se posen, así que hagan lo mismo, y ustedes también, ¿ven? No dejen que se posen, déjenlos pasar. Ahora, aquí está la escopeta para usarse. Tanto el Antiguo Testamento, tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento, es una de doble cañón. También es muy buena, se los diré. Eso los mantiene a todos alejados. Mire, con esta alegoría que el profeta nos dice, que uno no puede evitar que los pájaros vuelen sobre la cabeza de uno o sobre su casa, pero uno sí puede evitar que hagan nido. Ahora, eso es muy importante, ¿por qué? Mire, me parece, ahorita estoy recordando que creo que también este dicho era de Martín Lutero, cuando él lo dijo también específicamente que no podía evitar que los pájaros volasen sobre su cabeza, pero sí podía evitar que anidaran. Me parece que también Martín Lutero lo dijo. ¿El profeta qué nos está diciendo con esto? Una persona quizá no puede evitar que un mal pensamiento llegue a su mente, pero lo que sí puede evitar es que se arraigue allí. Por eso el profeta usa esta palabra que para mí es muy importante. Dice, cuando comience eso, no lo recreen. ¿Qué es recrear? Es como juguetear con aquel pensamiento. Ahora, si seguimos tomando esa palabra, ese ejemplo donde el profeta habla de las aves, quizá podamos encontrar un referente bíblico que nos ayude. ¿Qué representan estas aves a las que el profeta se refiere? Bueno, estas aves representan los malos pensamientos. Mire, en el Antiguo Testamento hay dos escrituras que las podríamos tomar como tipo para poder entender esto de una mejor manera. Una de ellas está en Génesis 15. Y solamente quiero leer el versículo 11 porque creo que ahí es donde está un buen referente. Aquí encontramos a Abraham ofreciendo un sacrificio al Señor. Y en Génesis 15:11 dice, y descendían aves, recuerde, el profeta nos da el pensamiento que uno no puede evitar que las aves vuelen sobre la casa de uno, pero uno sí puede evitar que se posen. Dice, y descendían aves sobre los cuerpos muertos. Cuando Abraham
vio que aquellas aves estaban descendiendo sobre los cuerpos muertos, él no las dejó que se posasen sobre ellas, sobre los cuerpos muertos, mejor dicho, sino que dice, y ojeábalas, dice la versión antigua, la versión 60 dice, y las ahuyentaba Abraham. Mire, esa escritura, que uno la puede ver en el Antiguo Testamento, es a través de la revelación que Dios envió en su mensaje, que uno puede ver lo que esa escritura estaba representando para este tiempo. Mire, en el sermón Jehová Jireh, predicado el 5 de julio del 1962, párrafos 158 y 159, dice el mensajero, pero fíjense bien lo que él hizo. Él tomó estos 3 animales y los partió separándolos, y puso cada mitad una enfrente de la otra. Y entonces Abraham regresó. Miren, eso era el sacrificio. Y él vigiló hasta que el sol se ocultó. Y las aves de rapiña, mire, aquí el profeta ya nos dice qué tipo de aves eran. Uno solamente encuentra en la Biblia que eran aves las que descendieron sobre los cuerpos muertos de aquellos animales que él había ofrecido como sacrificios. Pero aquí el profeta ya nos dice que eran aves de rapiña, y las aves de rapiña descendieron del aire sobre el sacrificio, buitres. O sea, no eran palomas, no eran pichones, no eran águilas, eran buitres. Y dice el profeta, y Abraham los echó fuera, los ahuyentó a esos buitres, a esas aves de rapiña. Y dice, ¿de qué es tipo esto? De la simiente de Abraham. ¿Quién es la simiente de Abraham? La novia de Cristo. De la simiente de Abraham en los últimos días, echando fuera demonios del sacrificio, echándolos del sacrificio. Entonces, cuando viene un pensamiento negativo, un mal pensamiento a la mente, a nuestra mente, no es otra cosa que un ave de rapiña, es un buitre, es un demonio. Pero si somos la simiente de Abraham, tomaremos la misma actitud, la misma posición, la misma postura que Abraham había tomado al ahuyentar a aquellas aves. Ahora, pero si por el contrario recreamos esos pensamientos y los dejamos ahí, seguramente los resultados van a ser nefastos para la persona, van a ser perjudiciales. Mire, y en la Biblia encontramos otro ejemplo. Es decir, por una parte, encontramos a Abraham ahuyentando las aves. Pero hay otro ejemplo de alguien que fue negligente en ahuyentar las aves. Y esto nos lleva al tipo en el tiempo de José, cuando él estaba en la cárcel. Sabemos que en la cárcel estaban como compañeros de celda un copero y un panadero, que los cuales anteriormente le habían servido a Faraón y por alguna razón fueron puestos en prisión. Y cada uno de ellos tuvo un sueño, desde luego. Pero en esta mañana yo me quiero enfocar solamente en el sueño del panadero. Dice la Biblia en Génesis 40, versos 17 al 19. Usted sabe, este panadero llevaba un canastillo sobre su cabeza con pan. Dice, y en el canastillo más alto había toda clase llevaba las viandas de Faraón. Dice, y en el canastillo más alto había de todas las viandas de Faraón, obra de panadero, y que las aves comían del canastillo sobre mi cabeza. O sea, él llevaba las viandas de Faraón, entonces las aves vinieron y se posaron a comer de aquel canastillo. Ahora, la Biblia no dice
que él asumió una actitud igual que la de Abraham, el ahuyentar a aquellas aves que estaban comiendo de sobre su cabeza. Dice, entonces respondió José y dijo, esta es su declaración. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán carne y las aves comerán tu carne de sobre ti. Ahora, aquí encontramos desde luego 2 cosas distintas. Abraham, tipificando a la simiente de Abraham, ahuyentando aquellas aves de rapiña, aquellos, dijo el profeta de Dios, esos buitres del sacrificio. Y por otra parte, encontramos al panadero, que cuando aquellas aves vinieron sobre el canastillo en su cabeza, él no hizo nada para ahuyentarlas. ¿Por qué? Mire, porque aquí hay algo muy importante. Porque aunque solo sean pensamientos que vienen a la mente de la persona, estos pensamientos tienen sus repercusiones. Mire, el profeta de Dios dice en el sermón Influencia, predicado el 12 de enero de 1963, párrafo 143. Dice, la razón que ellos hacen eso es porque ellos no están conscientes de que Dios los está mirando. ¿Ven? Ustedes pierden la sola idea que Dios está allí escuchándolos. Dios está anotando, Dios está anotando todo lo que ustedes están pensando. O sea, bueno, Dios anota lo que la persona hace, pero no solamente anota lo que la persona hace, sino que el profeta aquí es más específico. Dios está anotando todo lo que ustedes están pensando. Y Él lo sabe. Y en su libro de registros de hechos, y mire, aquí hay algo muy importante. Sus pensamientos son más fuertes en el cielo que su voz en la tierra. Piensen la cosa correcta. En una exposición de las 7 edades de la iglesia, en la visión de Patmos, párrafo 62, dice el profeta, tome cuidado ahora mismo, porque en este instante se están grabando sus pensamientos en el cielo. Allá, sus pensamientos hablan más fuerte que sus palabras. Ahora mire, para mí, esto que el profeta dice es un absoluto. Si él declara que los pensamientos de uno son más fuertes en el cielo que la voz nuestra aquí en la tierra, y luego él dice que los pensamientos allá hablan más fuerte que las palabras, pues entonces para mí eso es una verdad absoluta. Ahora, pero quizá nosotros nos pudiéramos preguntar, ahora mire, esto que él dice, estas 2 citas, solamente son 2, pero el profeta lo menciona varias ocasiones, lo mismo. Ahora, pero nosotros quizá nos preguntaríamos, ¿en qué se basó el mensajero al hacer estas declaraciones? ¿Cómo un ser humano, digámoslo así, puede saber que en el cielo nuestros pensamientos se escuchan más fuerte que nuestras palabras? Bueno, la razón de él hacer estas declaraciones es porque eso es lo que el ángel del Señor, que había sido enviado del cielo, porque él dijo, yo he sido enviado de la presencia del Dios Todopoderoso, lo que el ángel del Señor le dijo. Mire, yo voy a tomar esto que le voy a leer del libro William Branham, un hombre enviado de Dios, por Gordon Lindsay, páginas 49 y 50. Quizá uno dijera, bueno, es Gordon Lindsay el que está escribiendo eso. Es verdad.
Pero seguramente esto que el profeta ya nos acaba de decir, seguramente él se lo dijo a Gordon Lindsay, porque este libro es de 1950. ¿Cómo podía saber Gordon Lindsay esto que él que escribió, a menos que el profeta de Dios mismo se lo hubiera dicho? Dice, respecto a esta señal, el ángel hizo esta importante declaración. ¿Cuál es esta importante declaración que hizo el ángel? Los pensamientos del hombre hablan más alto en el cielo que sus palabras en la tierra. Entonces, el ángel del Señor que venía del cielo, de la presencia de Dios, él sabía de lo que estaba hablando cuando le dijo al profeta esto, que los pensamientos del hombre hablan más alto en el cielo que sus palabras en la tierra. Y luego dice Gordon Lindsay, ¿qué admonición tan solemne es esta? Y cuán urgente es que todos seamos absolutamente sinceros ante Dios y que vivamos una vida sobria y honesta en el temor de Dios. Por eso, ante esto, el profeta nos da una recomendación. En preguntas y respuestas sobre Génesis, predicado el 27 de julio del 53, párrafo 117, dice, la mejor cosa es mantener su mente centrada en Cristo y permitir que sus pensamientos sean puros. No podemos evitarlos, ya el profeta nos lo dice, pero sí podemos evitar que aniden allí. ¿Y cómo podemos evitar que aniden allí? Es al permitir que nuestros pensamientos o mantener nuestra mente centrada en Cristo y permitir que nuestros pensamientos sean puros. Ahora, ¿por qué? Mire, estamos poniendo como base esto de los pensamientos, porque la primera cita que leímos en esta mañana es donde el profeta de Dios nos dice que es en la mente donde está la batalla. Es aquí. Entonces, por eso la mente humana, nuestra mente, es el lugar donde van a llegar esas aves. Y esas aves van a querer hacer nido allí. O sea, esos pensamientos van a querer arraigarse allí. Pero como dijo el profeta, no lo recreemos. O sea, no nos deleitemos. No estemos jugando con ellos. Ahora, ¿por qué? Porque mire, recuerde, el tema es bienaventurado el hombre que soporta la tentación. Ahora, aquí desde luego incluye al género femenino también, es decir, a la mujer. Pero ¿por qué todo esto? ¿Por qué poner como base primeramente la mente? Porque cualquier tentación al primer sitio que llega es a la mente. Decíamos al principio, por cualquiera de estos 5 sentidos físicos, estos están conectados con la mente. Están conectados, los 5 sentidos físicos están conectados con los 5 sentidos del espíritu. Por ejemplo, hablemos del razonamiento. Usted mismo en esta mañana está escuchando lo que yo estoy hablando. No lo está escuchando con la vista, ni con el olfato, ni con el gusto, ni con el tacto, sino con el oído. Y al escucharlo, con el oído lo lleva a la mente, que es donde está el espíritu. Y ahí usted lo razona. Y puede ser que diga, bueno, eso es cierto o eso no es cierto. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros creemos todo tan solo cuando lo escuchamos. Exactamente, ahora después de que la persona en la mente lo razona, de ahí decide desecharlo o bajarlo al corazón. Es exactamente con estos pensamientos malos, malignos que pudieran venir a nuestra mente. Allí nosotros decidimos ya sea desecharlos, o sea no recrearlos,
o bajarlos al corazón. Ahora, la tentación, al llegar a la mente, tiene que ser provocada por alguien. Y mire, el próximo domingo, Dios mediante, estaremos viendo esto, por quién es provocada esta tentación en la mente de cada uno de nosotros. Así que en esta mañana, mire, esto que hemos avanzado, yo creo que nosotros estamos de acuerdo en lo que el profeta dijo que es exactamente la verdad. Y mire, cada una de estas cosas son reales, no son invenciones de nadie, sino lo estamos trayendo con la Biblia y el mensaje, de tal manera que podamos tener la certeza que esto que estamos escuchando es así, porque el Señor lo ha dicho en su palabra y también lo ha dicho en su mensaje. Así que en esta mañana pongámonos de pie para darle gracias al Señor por lo que hasta aquí nos permitió escuchar. Padre Celestial, te agradecemos en esta mañana, Señor, porque tú nos permitiste, Padre, escuchar esta porción de tu palabra, Señor Jesús. Padre, estas cosas que hemos escuchado, Dios, cuán maravilloso es verlas en la Biblia, aún en los tipos, Señor, pero verlas reveladas a través de lo que tu siervo dijo, Señor Jesús. Te ruego, Padre, que estas palabras se queden en nuestros corazones, y yo creo que son para nuestro beneficio, porque tu palabra siempre será para nuestro beneficio, Señor. Bendice a cada oyente y que tu palabra se quede como una revelación en nuestros corazones, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. El ministerio de Jesús no comprendió únicamente la predicación de las buenas nuevas de salvación, sino que incluyó historias de la vida cotidiana del pueblo judío, además de parábolas que son relatos del ámbito natural con una aplicación espiritual. Asimismo, el reverendo William Branham, a lo largo de sus sermones, también narró muchas historias en las que habló de sus experiencias personales y otras que leyó o escuchó. Prepárese a escuchar y a disfrutar estas hermosas narraciones que deseamos que sean de gran bendición para su vida espiritual y le animen en su caminata con Dios. Doña Macabea. Hace algún tiempo, como 40 años atrás, cuando las religiones del mundo se reunieron y las diferentes personas se pararon y hablaron, y el maometano habló por la religión maometana, el Jain habló por los Jains, el budista por el Buda, y el doctorcito, se me olvidó cuál era su apellido en estos momentos. Sabía su nombre, pero se me olvidó. Él habló para representar cristianismo. Y él habló de la historia de la señora Maccabee de Oklahoma, en América. Ella era tan terca y tan baja que aun cuando ellos fueron a matarla, ni siquiera pusieron sus manos en ella. Era tan vulgar y vil. Ellos la habían arrestado con una acusación de fumar un puro, manejando una diligencia y romper las leyes, los récords en Oklahoma, cuando ella pasó por las calles manejando los 4 caballos. Y ella era tan vil y sucia que la sociedad ni siquiera se acercaba a donde ella estaba. Tanto así que cuando los ejecutores iban a ejecutarla, no la quisieron colgar, solamente echaron brea y plumas encima de ella para matarla. Y cuando este predicadorcito dio su historia, la dio de tal manera que tenía a la gente sentada en la orilla de sus asientos escuchando qué era lo que seguía. Y cuando él llegó a esa tan vil, sucia, baja, que aún las leyes ni siquiera querían tener nada que ver con ella, era tan baja, el mismo diablo en el infierno estaría a punto de rechazar a tal persona, de la manera como él contó la historia. Entonces él dijo: caballeros de las religiones del mundo, ¿tiene su religión algo que limpiaría las manos de la señora Maccabee? Todos se quedaron quietos. Entonces él palmeó sus manos y dio un salto en el aire y dijo: ¡Gloria sea a Dios!
La sangre de Jesucristo no solamente limpiará sus manos, sino limpiará su corazón y la hace una criatura nueva. Permítame decirle, sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Yo ciego fui, mas hoy veo ya, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó.